Quisiera llevaros a un texto, y hoy estamos celebrando el Día del Ministerio, el Día del Servicio Cristiano. Al fin y al cabo todos somos servidores de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, nos gusta recordar esto porque a veces nos olvidamos. Quiero llevaros a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, un versículo sumamente conocido. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. No se trata de lo que hace el de al lado, sino de lo que hago yo. Y no es egoísmo, sino responsabilidad personal. Todos, absolutamente todos, tenemos dones. Todos, absolutamente, tenemos dones. A veces decimos, ¿y qué don tengo yo? Pero espérate, que quiero hablarte de varios dones en esta mañana. El don es un regalo. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí en esta mañana muertos? Me alegro que no levante ninguno la mano, porque significa que todos estamos vivos. La vida es un don de Dios. La vida es un regalo de Dios. No somos ni siquiera el fruto de nuestros padres, no somos el fruto de un accidente, no somos el fruto del deseo quizá de nuestros padres. Muchos hemos sido hijos deseados por nuestros padres. Pero sobre todo somos criaturas deseadas por Dios. Tú vives, yo vivo porque Dios nos ha regalado la vida. No vivimos porque el aire sea gratis u otra cosa. Vivimos porque Dios nos ha dado la vida. Así pues, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministra tu vida a los demás. Y permitidme en esta mañana, ¿quién de vosotros no ha tomado nunca una pastilla o un jarabe o algo de eso? Estáis igual que yo. Aunque hayamos tomado pastillas, aunque estemos a tratamiento, esta semana yo no sé cuántos pinchazos llevo, en fin, una serie de cosas. Pero gracias a Dios por la vida, estamos más sanos de lo que nos imaginamos. Solo los que no tienen salud están en San Mauro City, ¿me entendéis? En el cementerio. ¿Qué quiero decir con esto? La vida es un regalo de Dios, aun cuando estemos pasándolo mal. Recordamos a Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Porque la vida no es lo que yo soy, sino lo que Cristo está haciendo en mí, lo que Cristo me ha dado. Y como recordamos, en un sentido también espiritual, Él nos salvó, nos buscó desde antes de la fundación del mundo. Qué bueno es el Señor, desde todo. Pero también todos tenemos dones espirituales. Todos estamos llamados a servir. Y hablaremos esto un poquitito más, si el Señor lo permite. Y también todos tenemos más de lo que imaginamos en un sentido material. Somos más ricos de lo que imaginamos. Yo cuando a veces veo estas imágenes de sitios que están pasándolo realmente mal, digo, yo todo lo que tengo. Miramos a veces los alimentos, a ver si la fecha de caducidad no se ha pasado, ¿verdad? ¿En cuántos sitios quisieran tener una cosa incluso caducada, verdad? Tenemos a lo mejor algún número rojo en el banco, pero es que tenemos dinero. Tenemos a lo mejor una hipoteca que te tiene, más apretado que la corbata de un suegro, ¿no? Pues tú dices, caramba, pero tienes más de lo que imaginas. Cada uno, según lo que ha recibido, ministrelo. Dios no nos da la vida, Dios no nos da los bienes materiales, Dios no nos da los dones espirituales para mirarnos el ombligo, sino para mirarle a Él. Ministrelo a los otros. La grandeza de lo que tenemos se evidencia en cómo compartimos con otros. La grandeza de mi vida, aunque tenga que llevar no sé cuántas cosas, os voy a enseñar, aquí llevo esto, ¿sabes? Esto es, mi DNI casi. A pesar de todo, mi vida pertenece al Señor. La grandeza de nuestra vida radica en lo que compartimos con otros. Mi salud, mi vida, si no sirve para ayudar a otros, entonces no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ministrar a otros, servir a otros, es el amor en acción. Seguro que no conocéis este versículo, pero bueno, por si acaso yo os lo leo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese incluso todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No es lo mismo ministrar que dar a los demás. Ministrar es el amor con piernas, permitidme la expresión. Imaginaros, si pudiéramos hacer una figura del amor, ponle piernas. Eso es amor, eso es ministrar a los demás. Si mis dones no sirven para enriquecer a los demás, entonces estoy despreciando el amor que Dios me ha dado a mí. A Dios, a todos los que estamos aquí, los que nos verán, nos ha dado dones espirituales para poner en acción. Porque somos hijos de Dios. Y los hijos adoptivos y los hijos naturales tienen el mismo derecho a recibir la herencia. Nosotros somos herederos, coherederos en Cristo. Nos ha dado dones por los en acción. Si la Iglesia es un sitio donde la gente se reúne, pero yo no me preocupo de compartir mis dones en la Iglesia, cuando hablo de dones no estoy pensando solo en estar delante. Hay dones tan silenciosos que son los que más claman, los que más alto hablan. Entonces, digamos así, de nada soy. ¿Sabéis? La vida cristiana es como una batería de vasos comunicantes. Y en tercer lugar, todo lo que tenemos. Hablábamos del café misionero para ayudar en lo económico. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Cuando murió Nelson Rockefeller, ¿recordáis? Al tesorero le preguntaron al contable cuánto dinero había dejado. Todo. No, pero ¿cuánto? Dejó todo, no se pudo llevar ni un centavo. Hay gente tan miserable, tan pobre que solamente tiene dinero. Hoy celebramos el Día del Ministerio, del Servicio Cristiano, cada uno ministrando a los demás. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará el Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado, dichoso, será la envidia de los demás en la tierra. Y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Hermanos, esto es una congregación pobre. Mi pobreza se cubre con tu pobreza ayudándome. Con el don que Dios te da, se cubren mis parcelas de pobreza. Con los dones que Dios me da, ojalá tus zonas de pobreza también se puedan cubrir. La iglesia es un sitio de pecadores, pero es un sitio de gente necesitada. Estoy compartiendo con Dios, con los demás, a través de mi iglesia. A veces digo, yo ofrendo para esto y para eso, ¿sabes? Donde Dios nos ha puesto primero, no digo que esté mal, es en nuestra iglesia local. Pienso cómo ayudar al necesitado. Una de las alabanzas que tendremos esta mañana es Jesús en el centro. El centro de mi vida, sé Jesús. Cuando lo cantemos, pensemos en esto. ¿Realmente es el centro de mi vida Jesús? Porque si el centro de mi vida es Jesús, todo se lo debo a Él, como cantamos. Esta mañana concluyo, pues, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Señor, enséñanos a administrar lo que nos das. Que Él os bendiga en esta mañana. Permíteme una palabra de oración y después pasamos a la alabanza. Muy bien, pues en esta mañana nos visita Cita y trajo a su esposo. Da la casualidad. Porque a veces pensamos simplemente en el predicador, pero la esposa... Se dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Eso es mentira. Es cierto que al lado de todo gran hombre hay una gran mujer. Y lo que conozco de Antonio, entiendo que es así. Antonio Pazos y Cita dirigen el Centro Remar en Coruña, ¿verdad? Y tienen responsabilidades a nivel regional, creo entender. Y pastorea también la Iglesia Cuerpo de Cristo. Ya esta invitación que teníamos para hoy es una invitación que ya es de hace, no antes de Cristo, sino antes del COVID. La teníamos creo que del 2018, 2019, pero por una cosa u otra, ¿verdad, Antonio?
se nos fue retrasando. Pero mira, estamos más guapos ahora que entonces, así que, de verdad, gracias al Señor. Le voy a pedir a Antonio que pase. Él nos va esta mañana a compartir algo de lo que es el Ministerio Remar y también pues compartirá la palabra. Y Antonio, te digo lo que... Pasa, por favor. Antonio, te digo lo que siempre le decimos a todos los que vienen, incluso entre nosotros. Queremos ver a Jesús. Buenos días. Pues efectivamente, sí, ya hace algunos años que teníamos esta invitación. Por circunstancias no se dio, y el último año, no sé, también hubo algún suceso que no se pudo dar para venir, pero siempre es un placer estar donde uno es requerido y llamado, y sobre todo pues el placer de servir al Señor, ¿no? con lo que somos, con lo que Dios nos ha concedido. Hablarles un poco del ministerio en el que el Señor hemos encontrado al Señor, o el Señor nos ha encontrado a la hora de remar. Mi esposa y yo nos conocimos aquí en el centro, hace 25 años nos casamos, y los dos hemos tenido un proceso de rehabilitación. Hemos sido personas adictas, ¿no? Toxicómanos, personas que teníamos una vida bastante compleja, en la delincuencia, en las cárceles y todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? de ese ámbito, ¿no? Remar es un movimiento, una obra social que nace hace 42 años, se constituyó con personalidad jurídica en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, y nace como una respuesta pues del corazón de Dios ante una necesidad que estaba arrasando, ¿no? la vida de miles de jóvenes en España, ¿no? Era el boom en los años 80 de la droga, de la heroína, del SIDA y de la delincuencia, ¿verdad?, extrema. Y el pastor Miguel Díez, que bueno, pues es el fundador, gracias a Dios está vivo, muy vivo, está en Guatemala ahora mismo celebrando un congreso allá con los hermanos. Hemos puesto este año el lema de Vírgenes Sensatas, se celebra por todo el mundo. Ellos estaban congregados en una denominación y pues se había convertido casi recientemente, ¿no? Él era un empresario, él era director de una clínica allí en la ciudad, una clínica médica, y cuando él se convierte y empieza el Señor a demandar ese llamado, ¿no?, en su vida, pues comparte con los hermanos que en ese instante donde él se congregaba, pero no tenían esa visión. En aquellos años era todo tan reciente y tan complejo que pues para muchos era algo imposible, ¿no? No había nadie que tuviera demasiada relación con ese mundo, ¿no? Era algo muy marginal, ¿no? De hecho, remar significa eso, rehabilitación de marginados. Comenzó siendo eso, luego ya lo hemos quitado de los estatutos, ¿no? Ya no representa solamente el hecho de remar, ¿verdad? Boga mar adentro. Y tomaron una decisión, con mucho dolor tuvieron que emprender este llamado, saliendo un poco de la cobertura y empezando se embarcaron en una auténtica locura, ¿no? Dejando todos los privilegios de la vida material, la economía. Eran personas que vivían bastante cómodas o muy cómodas, ¿no? De hecho, ellos gustaban mucho de venir aquí a la zona de Galicia, ¿no? Siempre han sido enamorados de la zona de aquí, de las Rías Baixas, ¿no? Y vendieron sus propiedades, lo que tenían, y compraron una pequeña finca ahí en Mendiola, en la ciudad de Vitoria, y ahí comenzó el ministerio, ¿no? Recibiendo a personas que venían tan destruidas, ¿no?, por la vida de las adicciones, ¿no? Personas que venían enfermas,
acabadas, pero eso es lo precioso de ver cómo el amor de Dios puede transformarlo todo. Porque es una fuente inagotable de sanidad, ¿verdad?, para todo aquel que acuda al Señor. Y el amor de Cristo, no el amor humano, el amor de Cristo transforma todas las vidas. Después de muchos fracasos y aprendizaje, dicen que el primer año Remar como institución quedó vacía, no quedaba nadie. Y de hecho los cuñados de Miguel pues estaban en Navidades y se fueron a celebrar las Navidades a casa de Miguel porque no había nadie en la comunidad. Y entonces entendieron decir, pues quizás nos hemos equivocado, este no era el plan de Dios para nuestras vidas, pero después de un tiempo de mucha oración y búsqueda del Señor, el Señor reafirmó su llamado y a partir de ese primer año comenzó la obra un poco a crecer en el sentido de que las personas que venían eran tocadas, eran transformadas y decidían servir al Señor, dejando todo atrás y comenzando una nueva vida. Y así comenzó esta obra, desde una sencillez total, desde una debilidad absoluta, sin respaldo, sin apoyo, sin reconocimientos, más bien todo lo contrario. Hemos también pasado por ese proceso en los primeros años de sentirnos un poco como incomprendidos, digamos así, por parte también de quien no entendía, A veces esos procesos son así, Pero gloria al Señor, muy centrados en la rehabilitación de las personas que llegaban, empezaron a llegar a cientos. Fue una cosa extraordinaria, entender cómo la Iglesia del Señor está siendo puesta para dar una respuesta a las necesidades. Muchas veces pensamos que necesitamos una preparación, equiparnos, desarrollar un formato, tener una idea de cómo desarrollar algo, pero a veces solamente tenemos que disponer nuestra vida y nuestro corazón para ir en obediencia al Señor. Recordaba ese pasaje en el que Saúl dice que se despidió de Samuel después de su llamado y dice así la palabra de Dios, que en el momento que él dio la espalda y se encaminó para hacerla en obediencia a lo que Dios estaba demandando de su vida, dice que en ese instante Dios mudó su corazón y le dio un corazón nuevo para que él pudiera desarrollar el plan de Dios, Y así comenzó este ministerio, como digo, pues de una ciudad se extendieron a otra, de una ciudad se extendieron a otra, de una ciudad se extendieron a otra y creo que por esas fechas llegamos mi mujer y yo hace más de 30 años. Y yo ingresé en la ciudad de Logroño, deshecho, destruido, con 20 años. Era un niño, pero que venía de un hogar muy marcado, muy destruido, con padres divorciados, con una desestructura social absoluta. Mi esposa, en cambio, venía de un hogar más estructurado, más formado, un matrimonio estable, con unos hermanos, pues, entre comillas, normales, que trabajaban, que hacían su vida. Pero bueno, las adicciones no entienden de clases, ¿verdad? Sino que tocan, ¿verdad?, cualquier persona. Y la obra comenzó a extenderse. Entendieron los hermanos en aquellos años que Dios les llamaba a hacer algo más y que Dios les enviaba más allá, de los límites que quizás humanamente todos podemos entender y ver, cuando queremos hacer algo. El primer país fuera de España fue Portugal o Inglaterra, después Portugal, después Perú. Y así, esos hombres y mujeres que venían de una vida devastada, destruida, transformados ahora y llenos del amor de Dios, ahora eran enviados, salían a las naciones, ¿verdad?, para llevar el amor de Dios a otros, llegando a muchos países en una situación absoluta de
en un tercer mundo mucho más, ¿verdad?, debilitado y destruido de lo que conocemos hoy, atendiendo sobre todo a los más indefensos, ¿no?, a los niños, encontrándose con cientos y cientos y cientos de niños que nos eran entregados por las autoridades porque nadie se podía hacer cargo de ellos, traídos desde los lugares, ¿no?, más difíciles, ¿no?, de los vertederos, bueno, era una cosa increíble, ¿no? Y así comenzó el ministerio a desarrollar diferentes funciones, ¿no?, hogares de acogida, centros de rehabilitación, comedores sociales, hogares específicos para niños, hogares específicos para mamás con niños, hogares específicos para madres, niñas madres, como tenemos uno en Guatemala, donde vienen niñas con 10, 12 años que son mamás. Es impactante, ¿verdad? Y casi siempre desde el ámbito más cercano, ¿verdad? Familia, allegados. Es increíble, ¿no? Y así se ha ido desarrollando el ministerio durante estos 42 años, estando ahora en más de 73, 74 países del mundo. Desde hace algunos años también comenzó el ministerio Remar SOS, que también da una respuesta a situaciones de emergencia social, ¿no?, como fue, por ejemplo, aquí en España, en Europa, ¿no?, el tiempo del COVID. Y cómo la Iglesia, en ese tiempo, el ministerio, nos involucramos, ¿no?, desde el primer día, ¿no?, en hacer lo que estaba en nuestra mano. Primero abrir nuestras puertas. Nunca se cerraron las puertas, llegaron a cientos de personas a nuestras comunidades. Todas las comunidades en España, en todo lugar, estaban sobrepasadas de personas. Porque eso fue lo que nos inspiró el Señor a hacer, no porque nosotros tuviéramos un plan precisado y concreto, hubiéramos planificado algo, sino que simplemente abrimos nuestro corazón en ese tiempo, ¿no? Aquí en Galicia hicimos lo mismo, sin que nadie nos dijera lo que teníamos que hacer, ¿no? Simplemente dar una respuesta de amor, mostrar el amor de Dios en un momento tan crítico, ¿no? Nosotros allí en La Coruña repartimos alimentos, ¿no?, muchas familias que llegan y sobre todo muchas personas que llegan de otras naciones, que pues todavía están un poco adaptándose, no tienen un trabajo fijo, tienen una economía un poco más, ¿no? Y les apoyamos y estábamos dando como, no sé, 60, 70 personas más o menos. Y el primer domingo, no, al siguiente domingo, que era cuando nosotros hacíamos el reparto, habíamos preparado más o menos una cantidad así, ¿no? Y cuando nosotros llegamos con el coche a unas naves, ¿no?, que tenemos allá, cuando nosotros llegamos había alrededor de 300 personas esperando en la calle para recoger comida. Cuando nosotros llegamos allí y vimos esa escena, nos echamos a llorar. Nos quebrantamos completamente y dijimos, Señor, ¿qué podemos hacer? Y rápido nos dimos cuenta que lo que teníamos era que partir, ¿verdad?, las cestas en otras cestas. Y nos metimos para adentro y de un reparto hicimos otros, hasta que todos recibieron, ¿no? Nunca faltó. Fue creciendo de una forma extraordinaria, más gente y siempre el Señor nos dio lo necesario para hacerlo. No porque nosotros seamos gente preparada, más bien todo lo contrario. En ese sentido, ¿no? Pero el Señor está dando gracia en esos momentos, ¿no? Cuando tomamos esa disposición, ahí vemos realmente cómo la mano del Señor se mueve, ¿no? Y solo podemos honrarle y bendecirle y decir, Señor, eres precioso, haces cosas maravillosas, ¿no? Y así durante todos estos años, ¿no? Ahora, como digo, a través de Remar SOS,
Trabajamos en los desastres naturales porque estamos sobre el terreno. Cuando hay un terremoto en algún lugar, una inundación, un desastre natural, pues al tener ya nuestra gente, ¿verdad?, en los lugares, empezamos con los refugiados, ¿no? Cuando pasó todo aquello de Siria y todo aquello, ¿no?, atendiendo a miles, dando comedores, cuidando durante años. Ahora, hace poco dejamos el trabajo allí en Lesbos, en Malasaka, en los lugares donde estaban los refugiados, siendo de testimonio para miles y miles de musulmanes que han podido dar gloria a Isha, ¿verdad? Y que muchos llegaban en los barcos y en esos botes venían asustados, y dice que en medio de esa situación escuchaban un nombre, decían Isha, Isha, Jesús, Jesús. Y cuando venían decían, ¿quién es este hombre, ¿no? ¿Quién es este? ¿Cuál es este nombre? Porque ellos nunca habían escuchado hablar del nombre del Señor. Ahora estamos en Ucrania trabajando fuerte, ¿verdad? En varias ciudades, en Kiev, en lugares cercanos a las fronteras, en Polonia, en Rumanía. Dios nos ha permitido montar carpas gigantes donde miles de personas vienen, comen todos los días, se les predica el Evangelio, se les donan cantidades de alimentos que, por la gracia de Dios, también podemos conseguir y Dios provee, ¿verdad? En definitiva, pues pretendemos, ¿no?, ser una respuesta, ¿no?, del amor de Dios en cada lugar donde estamos, ¿no? Atendiendo prisiones, ¿no? Hay lugares donde tú entras en una cárcel y cuando entras a la cárcel vas al módulo de remar, ¿no? Y entras allá y los funcionarios son gente, ¿no?, que está rehabilitándose allí, ¿no? Cuando llegamos a Guatemala a atender una prisión que se llamaba Las Gaviotas, había niños, adolescentes, multireincidentes. Y jóvenes que habían estado en la cárcel en España tuvieron la oportunidad de ir a esos lugares a servir a esos muchachos de una manera que no podían entender, porque esos chicos se metieron en las celdas con ellos. Los funcionarios fueron quitados porque eran ¿cómo se dice? No me sale la palabra, se aprovechaban de la situación, ¿verdad? Y entonces entró la gente, los hermanos entraron allá, y la gente de fuera, los policías que cuidaban el perímetro del ejército, dijeron, os van a matar, tenéis que aprender a usar armas, y tenéis que entrar armados, porque ahí os matan, no sé a qué pensáis que venís. Dijeron, no, nosotros venimos a otra cosa, no vamos a portar arma, y solamente tomaron alguna vara, porque era más una figura de pastoral, ¿no? Tener un palo, te ves en un conflicto, por lo menos con un palo sueltas por ahí algún remo y sabes quién pueda, ¿no? Pero ¿qué hicieron? Se metieron en la cárcel a dormir, a comer, a convivir con ellos, y eso, los presos que estaban allí dijeron, no entendemos nada. ¿Cómo tú, siendo un preso que recibes la libertad, vienes a mi país a hacerte preso conmigo? Entonces, porque el Señor te ama, porque Jesús te ama, y nosotros hemos venido en el nombre de Jesús a proclamar ese amor, ¿no? Podríamos hablar horas y horas, ¿no? Es un tema que manejo, creo, ¿no? Hablar de muchas anécdotas y situaciones, ¿no? Y a pesar de eso tenemos un montón de fallos, ¿eh? Estamos todavía aprendiendo, ¿verdad? En muchos sentidos. Pero queremos ser, pues, estar atentos, ¿verdad? A la necesidad, como han dicho también, ¿no? Y ir en ese amor del Señor, ¿no?
Como ha dicho Jonathan, estamos aquí en Galicia, en 6 ciudades, con pues, la obra de REMAP, con centros de rehabilitación y todo lo que ustedes ya conocen de nosotros, a través de la Iglesia también, en varias ciudades, pues, con los hermanos, con las congregaciones, con los pastores. Jonathan y yo somos compañeros de milicia en el Consejo Evangélico. Ahí estamos trabajando y llevando adelante los asuntos pues, aquí de la obra del Señor, y bueno, pues estamos contentos, ¿no? Yo soy de la mejor ciudad de España, de La Coruña, y bueno, pues damos gracias al Señor, ¿no? Estamos para servirles. Gloria a Dios, amén. Bueno, quería compartir algo rápido, no sé cuánto tiempo llevo, pero ya me vais avisando, yo soy de los predicadores largos, ¿eh? Entonces ya me hacéis así y ya está. Menos cuarto, menos 10. Bueno, entonces está bien. Gloria al Señor, amén. Bueno, vamos a leer en el libro de Mateo, en capítulo 28, la gran comisión, ¿no? Si tenemos que hablar del llamado, tenemos que hablar de la comisión. Hace algunos años estuvimos en un evento en Madrid acerca de una situación que algunos hermanos nos estaban alertando, ¿no? Pues acerca de la islamización, ¿no?, de Europa. Y habían venido gente bastante conocedora del ámbito, ¿no? Incluso vinieron algunos pastores de Indonesia, ¿no?, donde Indonesia no tenía ni que ver en nada con la cultura musulmana o árabe, ¿no? Y en muy pocos años había crecido tanto la islamización de esa nación que había incluso en islas, ya saben que son muchas islas en esas regiones, había muchísimas islas que incluso estaban, tenían la ley sharia, y bueno, un montón de asuntos. Pero dentro de ese congreso, digamos, vino un hombre muy anciano, creo que tenía 90 o 91 años, vino desde Japón. Y cuando empezó a compartir, él nos habló acerca de la gran comisión. Y él estaba explicando que cuando en Japón se dieron las circunstancias de ir traduciendo, ¿verdad?, la palabra, en este texto de la gran comisión había quedado mal traducido, por decir así. Y entonces la visión que tenía la Iglesia en Japón era una visión más cercana, era como alcanzar al que tienes más cerca, pero nunca la visión de salir a las naciones. Y este hombre, dentro de su ministerio, una de las cosas en las que él había incidido y había gastado pues, su tiempo en el Señor fue el llevar a los japoneses, a los hermanos, a las iglesias en Japón, una traducción más bíblica, ¿no?, más acertada de esa traducción, ¿no? Y él estaba diciendo que ya muchos empezaban a aceptar, ¿no?, durante años, a tener un cambio en esa mentalidad, y eso había producido una visión diferente en la iglesia y un mover diferente en muchos hermanos que ahora sí lo estaban viendo de esa manera, ¿no? En este texto, en el capítulo 28, 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Eran un pequeño grupo, un remanente nada más, 11 hombres. Había otros muchos, pero quizás los hombres más cercanos que habían estado con el Señor eran sus 12 discípulos. Ya Judas no estaba, solamente quedaban 11. Siempre me ha impactado, ¿no?, el entender cómo Dios hace la obra de una manera extraordinaria a través de situaciones en las que la debilidad y los argumentos para tener una base, para desarrollar algo es tan escasa, ¿no? Y apenas 11 hombres, y aún encima dice que algunos estaban dudando. No tenían una
una consagración, no era que ellos fueran capaces de hacer nada, simplemente estaban obedeciendo. Dice, fueron al lugar donde Jesús les había señalado que fueran. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a caminar en la dirección, obedecer al Señor, en aquello que Dios está demandando de nuestra vida. Quizás con dudas, quizás con situaciones en las que no somos capaces de tener una idea clara de lo que está sucediendo, pero vamos en obediencia. Vamos a hacer lo que Dios está demandando, porque Él es el que hace la obra. Recuerden ese texto en el que dice, Dios se levantará para hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Muchas veces no somos capaces de saber más allá. No sabemos lo que Dios va a hacer, cómo Dios lo va a hacer. Pero lo que tenemos que hacer es obedecer y encaminarnos a lo que Dios está demandando. Fueron al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Es un imperativo, es una demanda, es una orden, no es una sugerencia. Si os parece bien, si encontráis la ocasión, si dentro de vuestros planes encajan los míos, entonces sí. El Señor dice, por tanto, id. Es una demanda que el Señor hace a la Iglesia, a los que Él reconoce como discípulos y sus siervos. Toda potestad. Él tenía toda potestad. No se le añade, porque no se puede añadir nada al que lo tiene todo. Toda autoridad, todo poder estaba en el Señor. Esa es la autoridad en la que la Iglesia se tiene que mover y dirigir. En la autoridad, en el señorío de Cristo. Toda potestad me ha sido entregada. Toda potestad es mía. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. El Señor no nos ha demandado que hagamos creyentes a otros, es decir, que compartamos nuestra fe y que otros a la misma manera crean y digan, yo soy creyente. No, nosotros no tenemos que decir que somos creyentes. Nosotros somos discípulos, somos siervos del Señor. Hay una demanda, id y hacer discípulos. Dios no nos ha llamado a hacer prosélitos, a llenar a personas de una idea intelectual del Evangelio. Nos ha llamado el Señor a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. En cada siglo, en cada tiempo en el que la Iglesia se forma y desarrolla, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he enseñado. Y así una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Es extraordinario entender lo que supone la fidelidad a la palabra del Señor. Es extraordinario entender cómo la palabra ha llegado a nuestras vidas y sigue estando ungida, sigue siendo una palabra llena de poder que transforma los corazones. No había internet, no había WhatsApp, no había mensajes de texto, no existía nada. Existían corazones y vidas de hombres y mujeres que querían ser fieles, que transmitieron con fidelidad el mensaje del Evangelio, sin añadir ni quitar, sin hacerlo más accesible o más popular, sin hacerlo más cómodo, sin hacerlo más fácil, transmitiendo la voluntad, el llamado, la palabra. Y así la palabra corría y corría y muchos corrían al Señor. Sin maquillar el mensaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado.
A veces se desvirtúa el mensaje porque lo adaptamos a nuestro momento, al valor que nosotros le damos, a lo que estamos dispuestos. 11 hombres. ¿Por qué el Señor no reunió a 1000 o a 3000? No hubiera sido difícil para Él, ¿verdad? Dice el libro de Corintios, dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No buscó a hombres preparados, capaces, que tuvieran una virtud. Oye, vamos a escoger a estas personas específicas, mira, vamos a llamar a este, a aquel. Porque Dios nos llama a hombres capaces. Dios capacita a los hombres que llama. No es que nosotros vayamos a tener la capacidad, los medios. Es en debilidad que muchas veces la obra de Dios se desarrolla. Decimos muchas veces de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero a veces vamos de debilidad a debilidad. Porque la excelencia del poder es de Dios. Él es el que hace la obra. Humanamente podremos hacer algo. Tendremos capacidad para hacer alguna cosa y alguna cosa bien, pero es que la obra es de Dios. No les dijo, oye, mirad a ver la gente que tenéis al lado y podéis compartir. Le dijo, no, id por todo el mundo. Gloria al Señor. No vamos a hacer algo porque Dios ha provisto ya los medios. Vamos en obediencia creyendo que Él proveerá. Tenemos ya algunos años en el ministerio y bueno, hermanos, la verdad es que pocas veces oramos en casa, o mi esposa y yo oramos concretamente por la parte material de las cosas, ¿no? Oramos por la economía o le pedimos a Dios, Señor, danos la economía, danos esto. Pocas veces oramos, a veces sí, pero muy pocas veces. Y hacemos esto porque el Señor ya nos ha libertado el corazón de esas dudas, de esos temores. Porque sabemos que si vamos en su potestad, si vamos en su voluntad, si estamos haciendo la obra de Dios, Dios nos va a dar los recursos y los medios en todos los sentidos para que nosotros podamos desarrollar el plan de Dios. Y así lo ha hecho durante todos estos años y también nosotros lo hemos vivido y experimentado constantemente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nace la primera iglesia, ¿verdad? Y aquellos hombres débiles experimentan pues una transformación total en sus vidas. Y empiezan a compartir el Evangelio y de repente 3000. Dice que Pedro en su primer mensaje 3000 personas fueron llevadas a los pies del Señor. Pero no solamente eran tocadas de una forma intelectual, sino que el mover y el despertar de la iglesia era un mover y un despertar de querer servir, de querer estar. No sé en qué manera ellos fueron entendiendo o fueron sujetándose, ¿verdad?, a la visión. Pero lo que sucede es que nace el primer movimiento de vida comunitaria. Nosotros vivimos en comunidad desde hace 30 años. Vivimos con otras familias, cada uno en sus espacios, pero en una vida en comunidad, ¿no? Con otras 20 y tantas personas. Vivimos en una finca allí en La Coruña, ¿no? Esto sucedió, no creo que nadie tuviera una idea predeterminada de organizarse de esta manera, pero nosotros
remar, nace también como querer volver al origen, ¿no? a querer imitar la vida de aquellos primeros cristianos. Y mira lo que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Me gusta esto de que sobrevino gran temor, porque realmente eso trajo una gracia a los corazones de esos hermanos. El temor no solamente viene por el impacto del miedo. A veces queremos experimentar miedo, pero el temor viene también como un profundo amor. Temer es amar con profundidad, es amar con todo. Nosotros no le teníamos miedo a nuestros padres, teníamos amor y reverencia. El otro día estábamos hablando con una familia y digo: mira, mientras tus hijos no sepan lo que es el temor de Dios, tú serás su temor. Que ellos tengan respeto por ti, no por miedo, sino por amor. Y sobrevino gran temor por las señales y maravillas. La gente estaba llena del amor de Dios, estaban maravillados diciendo: gloria al Señor, qué maravilla, qué bendición poder experimentar y estar viviendo esto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sobre todo los pentecostales, ¿no? El don de las lenguas y el hablar en lenguas y muchas cosas, pero lo más extraordinario que sucedió no fue que hablaban en otros idiomas o que se impartieron los dones, no. Lo más extraordinario es que muchos de esos hombres de repente, en un instante, perdieron ese sentir de propiedad privada. Estaban todos juntos, vivían juntos, compartían todos y tenían todas las cosas en común. Eso sí que es un milagro, ¿eh? Amén. Y no las lenguas. Eso sí que es un milagro. Decía un hermano, dice: cuando a alguien se convierte en la cartera, entonces ya está todo convertido, ¿no? Alguno, para hacer la broma, dice: vamos a pasar la ofrenda, pero dale tu cartera al que tienes al lado, ¿no? Y la otra que te dé a ti la tuya, ¿no? Y ahora vamos a ofrendar, cada uno que dé con la cartera del otro. Era algo extraordinario. Tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Qué milagro! Y qué responsabilidad también, ¿verdad?, para los que administraban. Poco tiempo después tuvieron que nombrar diáconos, ayudadores, porque era desbordante el trabajo, ¿no? ¿Qué eran esos hombres? Hombres y mujeres que iban a servir las mesas, que iban a atender, ¿verdad?, las gentes que se añadían, ¿no? Y perseveraban unánimos cada día en el templo, impartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando estaba diciendo antes Jonathan esas palabras sobre la comida, digo, bueno, me sentía confirmado un poco en la palabra, ¿no? Porque no es lo mismo tener convivencia. Nosotros cuando estamos en una vida comunitaria, con algunas personas convivimos. ¿Qué significa convivir? Que somos educados, nos respetamos, nos toleramos. Pero con otras personas tenemos comunión. No es lo mismo convivir que tener comunión. La Iglesia tiene que vivir en comunión, no en convivencia. Somos educados, sabemos respetarnos, tolerarnos, pero Dios nos ha llamado a comunión. Y la Iglesia vivía en comunión, desprendida. Nadie decía tener algo propio. Nadie usaba su derecho, justo derecho,
de ambicionar su ámbito privado, sino que todos tenían las cosas en común y alababan a Dios, partían el pan con gozo, alabando al Señor, y Dios añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Ya me pasé. Pues hasta aquí, no voy a seguir, me queda un montón, pero yo creo que más o menos la idea se capta, ¿no? Le invitaremos otro día. Gloria al Señor. Una pequeña enseñanza ya para terminar en 2 o 3 minutos. Acerca del libro de Ageo, ¿no? Conocen este pasaje, este momento, ¿no?, de la historia, cuando empezaron a regresar de la cautividad en varias etapas. Un primer grupo que llegó se encontró con la desolación de las ruinas, de la situación, ¿verdad? El altar estaba caído de sus cimientos y intentaron empezar a hacer algo, pero rápido se desanimaron. Entre el gran trabajo que suponía y la oposición externa, pues se desanimaron. Y tanto se desanimaron que habían pasado 15 años, alrededor de 15 años, no sé exactamente, pero más o menos unos 15 años, en los que habían regresado, pero no habían hecho nada. Y entonces el Señor, a través del profeta, les exhorta: es para vosotros tiempo de seguir artesanando vuestras casas, y mi casa está desierta. Meditad bien sobre vuestros caminos, trabajáis mucho, os esforzáis, os vestís y no os calentáis, coméis y no os saciáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y haré que andéis en mis estatutos y mis preceptos. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó Dios el corazón, dice, del pueblo, de los gobernadores, del profeta y de todo el pueblo, y todos trabajaron con gozo, ¿verdad? Y para reconstruir. El llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Y todos nosotros tenemos un llamamiento particular, específico. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Dios nos ha llamado a ser discípulos, a ser siervos del Señor, no solamente creyentes. Tenemos que entregarle al Señor lo que Él nos está demandando. Yo doy gracias a Dios por servir al Señor en un ministerio en el que puedo servir a tiempo completo. Claro que hay muchas otras personas que no pueden hacerlo porque hay responsabilidades, hay hipotecas, hay cargas, hay esto y lo otro. Pero que no perdamos la perspectiva del llamamiento de Dios a nuestra vida, y que Dios pueda hacer como Él desee con nosotros. No andemos intimidados, que no nos abrume, no nos sintamos abrumados por la responsabilidad, por el trabajo que supone. Dios llamó a 11 hombres, Dios llamó a un matrimonio como Miguel y Mari Carmen: dadle vosotros de comer. Señor, no tenemos nada. ¿Cómo vamos a alimentar a esta multitud? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la delincuencia, de la drogadicción en España? ¿Qué tenéis? Unos panes y unos peces. Entregármelos. ¿Qué tienes? Aun lo que te parezca insignificante es suficiente para que Dios pueda hacer su obra.
En el mundo entero nadie ha hecho más. Nadie ha hecho más por la situación de la drogadicción y las adicciones que la Iglesia evangélica en conjunto. Porque Dios nos ha puesto como una respuesta en los momentos en los que el hombre necesita del amor de Dios. Soy incapaz, yo también. No tengo manera de hacerlo, yo tampoco. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Gloria al Señor. Estábamos ahí en la pandemia y de repente apareció el chef José Andrés. Y de repente, comida y cena. Todos los días, comida y cena, cocinada por los mejores chefs de la ciudad, con los mejores alimentos. Gloria al Señor. Y 1100 menús se entregaban diariamente a un montón de personas. Dios hace como Él quiere. Solamente nosotros tenemos que empezar a disponernos. No mirar si somos, tenemos, podemos. Solamente si es de Dios, vamos adelante. Si algo es de Dios, vamos adelante. De debilidad en debilidad. De debilidad en debilidad. Para que se glorifique el Señor en medio de nuestras debilidades, para que Él reciba la gloria y nosotros podamos alabarle, pueda haber en nuestro corazón gran temor, reconocimiento, decir: Señor, eres maravilloso, es preciosa tu obra, Señor, y nosotros estamos aquí llenos de debilidades, a veces de temores, pero queremos estremecernos, llenarnos de tu visión para ir en tu nombre y que puedas hacer tu voluntad y que sigas salvando. Gloria al Señor. El lunes estuvimos en el Hospital de La Coruña hablando con el director, gerente del hospital. Ya hay aquí en alguna zona también que se empieza a entrar a los hospitales. Tenemos maravillosas oportunidades de servir al Señor en las cárceles, en los hospitales, en tantos lugares en donde Dios está necesitando, ¿verdad? La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta es: Señor, henme aquí, envíame a mí. Yo iré.